Bueno, Javier Milei está en su peor momento desde que asumió la presidencia. Es un combo de cosas. Por un lado, las coimas. Por un lado, este escándalo que desataron los audios de Diego Spagnuolo, un íntimo de Milei, abogado de Milei, una de las personas que más se juntaba con Milei, que participaba sistemáticamente de los domingos a la noche en Olivos. Ustedes saben que los domingos a la noche en Olivos el presidente invita a un grupo de amigos que es bastante fijo y según el presidente ven ópera, después se quedan charlando hasta altas horas de la madrugada. Diego Spagnuolo era uno de ellos. Ya estamos hablando de mesa chica y de confianza de Milei, su abogado personal, apoderado, o sea, fuerte la relación. Y el tipo en unos audios dice: hay coimas para Karina. Que es, obviamente, al lado de Karina, Spagnuolo ni lo conoce a Milei, porque Karina es Milei. Es Milei. Y Milei no tuvo mejor defensa esta semana que decirle a Luis Majul, a Alejandro Fantino, que son sus voceros paraoficiales, sus voceros blue, como vi que los describían. En general el blue estaba más caro que el oficial, ¿no? Entonces debe ser más caros Majul y Fantino que Adorni. Bueno, y salió a decir que él está dispuesto a echar a cualquier funcionario corrupto excepto a su hermana. Lo cual lo pone en una situación muy compleja. Es pésima la defensa. Es pésima, porque en vez de decir mi hermana no chorea, dijo aunque mi hermana choree, yo no la echo. Claro, no la puede echar porque es el gobierno. Entonces Milei está en este entuerto y en su peor momento, porque la que está en el centro, ya hacía mucho que había sospechas, pero ahora hay un audio de un tipo de su confianza. Vos decís, esta semana decían es culpa del kirchnerismo. ¿Qué hacía el kirchnerismo? Agarraba el Cuervo Larroque y lo metía en un auto a Spagnuolo y lo llevaba hasta la Quinta de Olivos y lo hacía entrar todos los domingos. O sea, no hay forma de explicar. ¿Kicillof lo obligaba a Milei a ser amigo de Diego Spagnuolo? ¿Cuál es la explicación? Bueno, no hay ninguna. Simplemente es alguien que se había ganado la confianza de Javier Milei, que dice que su hermana recibe guita a través de otros dos personajes que se ganaron la confianza de los Milei y puntualmente de Karina, que son los Menem. Eduardo Lule Menem, que trabaja en el despacho de Karina, Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, el gobierno, creo yo, mirá que tuvo quilombos este gobierno. Mirá que además es como un constante, todos los días es uno nuevo, es parte de su estrategia, como todos los días hay uno nuevo, te olvidas del anterior, pero igualmente se va acumulando. Y si tuviera que poner algunos mojones en esa acumulación, hay uno que además tuvimos mucho protagonismo acá en el Destape, que fueron los alimentos, los más de 5 millones de kilos de alimentos, que Sandra Petovelo, la otra persona de confianza de Milei, tenía guardados y que se estaban por vencer. Pero eso fue en mayo del año pasado. Llevaba menos de medio año de gobierno, estaba en ese momento desacelerando la inflación, había logrado sostener un dólar más barato que el de ahora. Digamos, estaba en un momento políticamente más tranquilo, venía de ganar. Y fue un escándalo, ¿se acuerdan? Alimentos, comedores que no recibían. El gobierno hizo lo mismo que ahora. ¿Se acuerdan? Con los alimentos dijo, primero, era toda yerba. Después dijo que estaban podridos. Después le echó la culpa a la gestión anterior. Después dijo que eran para emergencias. Finalmente no era todo yerba, estaba ahí, se estaba por vencer, no era para emergencias. Y lo repartieron, con un dato no menor, lo repartieron a la Fundación Conin. ¿Por qué digo un dato no menor? Porque Lule Menem, que es un eslabón clave de todo este escándalo de las coimas, su trabajo en la cotidiana es la repartija de rezagos de aduana. Ustedes saben que en la aduana quedan cosas y en vez de que se queden ahí pudriéndose o echándose a perder, una vez que quedaron ahí, se reparten. Eso existe legalmente. Lo que también existe legalmente es la discrecionalidad con cómo se reparte. Lule Menem es el que reparte eso. Ese es su trabajo cotidiano. ¿A quién se lo da? Bueno,
prioritariamente a la Fundación Conin, la misma a la cual le dieron la leche que se estaba por vencer. Y que la preside un tipo, Abel Albino, que, voy a decir algo, si están con los chicos yendo a la escuela, no hagan esto. O adolescentes escuchando, o lo que sea. Abel Albino dice que el preservativo no previene las enfermedades de transmisión sexual y que no hay que usarlo. Bueno, sí, usen preservativo, pero ese hombre que dice esas cosas obliga a las familias a las cuales les va a dar después la leche que se estaba por pudrir y que gracias a que lo publicamos no se pudrió, a que digan lo mismo que él dice. Esto lo publicó la colega Noelia Barral Ligera, que dicho sea de paso, le damos la bienvenida porque va a arrancar un programa aquí en El Destape junto con Gabriel Sued. Entonces, recapitulando, el quilombo de los alimentos fue fuerte. Después tuvo todo lo que tenía que ver con los medicamentos oncológicos, la eliminación de los medicamentos para los jubilados a fin del año pasado. Les quitaron los medicamentos a los jubilados. Yo creo que ese fue uno de los momentos fuertes también, junto con las movilizaciones universitarias. Después tuvo el escándalo Libra, en febrero de este año, que le pegó fuerte, pero era de más difícil comprensión, tal vez por el tema, por la criptomoneda, tuvimos todos que ponernos a aprender eso. Y además, excepto que hubiera sido alguien que se metió a timbiar con una criptomoneda, no había damnificado. O sea, es una estafa de la cual participó el presidente, pero es más difícil de que impacte. Acá estamos hablando de la Agencia Nacional de Discapacidad, de coimas en la compra de medicamentos, de cientos de miles de personas que se quedaron sin su pensión. Hoy hay filas en la Agencia Nacional de Discapacidad, filas eternas, teniendo que ir a reexplicarle al Estado que necesitas una ayuda, que es tu derecho además. Y además llega en un momento en el cual la inflación está en alza, ya no se le cree, el dólar sube, tenemos más desempleo, en un momento de crisis económica fuerte y a 2 semanas de la elección, que es la elección importante, que es la del 7 de septiembre. Entonces, es, por todo esto, a mi entender, el momento más complicado de Javier Milei. Tal vez eso explique la cantidad de furcios y de fallidos, o como lo quieran llamar, como el que van a escuchar ahora. Javier Milei está en campaña a pesar de todo esto. Ayer estuvo en Junín, en el Teatro San Carlos, y escuchen lo que dijo y el furcio, tal vez la frase del día, la dejó el presidente ayer. Tenemos que tomar conciencia que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr. Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, digamos, está molesto porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces. Ay, estoy tentado a ponerlo de vuelta, Seba. Pon el final. ¿Está en qué? Gasto del déficit fiscal. No, el final. Por eso, digamos, está molesto porque le estamos afanando los choreos. ¿Cómo dijo, presidente? Por eso, digamos, está molesto porque le estamos afanando los choreos. Bueno, se están afanando los choreos. Bueno, efectivamente, están afanando. Y si había un choreo, se lo están afanando. Porque recuerden que los audios, ahora voy a ponerles nuevos audios que aparecieron ayer, pero los audios que ya conocemos dice Spagnuolo que hay coimas que subieron del 3 al 8% y que van de las droguerías, y puntualmente de una droguería de Suiza Argentina, a Karina Milei. Y el presidente dice, les estamos afanando los choreos. Está tan mal el gobierno que no solo las explicaciones que da son malas, sino que manda a funcionarios que teóricamente todavía no aparecían en los audios a dar explicaciones por los que sí aparecían. Porque el que aparece es Lule Menem, Eduardo Lule Menem.
Pero al que mandaron a la televisión a tratar de dar alguna explicación es a Martín Menem, que es a su primo, que es otra de las personas más cercanas a Karina Milei y que preside la Cámara de Diputados. Bueno, ayer dijo esto Martín Menem. Vos no podés hacer una operación si no hubieras tenido, por ejemplo, si no hubiera habido un audio, si no hubiera aparecido un personaje como Españuelo, que por algo lo echaron. Entonces, yo te compro la operación. Ahora, ¿y el audio? ¿Y Españuelo despedido? ¿Y la droguería suizo-argentina? ¿Y los contratos multiplicados? A ver, respecto a los audios, yo no Sí. puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Hay que esperar la justicia. Sí te puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina. Porque la verdad que se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a 2 semanas de las elecciones, Antonio. Bueno, pone las manos en el fuego Martín Menem y pone la excusa electoral. Ahora vamos a ir a la parte electoral, porque además Milei también habló de ese tema. Quiero poner otro fragmento de Martín Menem ayer, donde reconoce lo que venimos contando, que es el grado de intimidad de Diego Spagnuolo con el presidente Javier Milei. A ver, es El que más veces lo vio. Es uno de los que más veces lo ha visitado. Ha ido, creo que los domingos, escucha música clásica. Fue abogado de él, ¿no? Ha intervenido como abogado en el pasado, sí. Sí. Sí, lo ha visto, como lo ven todos los funcionarios, al presidente. O en Olivos o en la Casa Rosada. Bueno, no. De hecho, Martín Menem no aparece los domingos en Olivos. Aparece Diego Spagnuolo. Como les contamos, Diego Spagnuolo fue 34 veces a la Quinta de Olivos. 8 reuniones fueron a solas con el presidente Javier Milei, en el chalet presidencial, un lugar de acceso de muy, muy, muy poca gente. Y las otras 26 son domingos con un grupo estable de amigos y pasan muchas horas juntos. Más o menos desde las 8 de la noche hasta 12, 1, casi las 2 de la mañana. Una franja horaria de 5 o 6 horas. 26 veces. No hay ningún funcionario, ninguno, que haya estado en esos encuentros tantas veces. De hecho, los que están no son funcionarios. Juan Carlos de Pablo, bueno, Demián Reidel sí, tiene un cargo. Miguel Bogiano, Alejandro Rosich, Juan Mayol. Es un grupo de amigos. Y va Spagnuolo. Por ende, no es cierto lo que dice ahí Martín Menem. Se ve que fue torpe la entrevista de la mañana de Menem, porque a la noche iba a ir a charlar con Luis Majul. Y bajó la entrevista. Y se enojó Majul, que lo contó así. Habíamos anticipado que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, venía a nuestro programa. Evidentemente, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, probablemente por una sugerencia estratégica del gobierno, no quiso entrar al programa, estaba citado 20:30, como habíamos acordado, porque el presidente Milei se extendió en su discurso, iba a ser más corto, no sé si lo terminó o no lo terminó. Yo respeto las estrategias de todos los gobiernos, pero como yo no formo parte de la estrategia de ningún gobierno y tengo muchos años en esto, le digo que no está bien lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se lo dije a él. Él lo aceptó, se fue con su equipo y acá para mí, acá terminó el asunto. Pero que también sepan que las estrategias de los gobiernos nunca tienen que estar por encima de lo que se acuerda, de lo que se acuerda. Y si no, no hubieran anticipado nada y yo no lo ponía en la promoción porque creo que eso tampoco se hace. Listo. Bueno, varias cosas. Primero, no te creas tan importante. Hay que poner cada tanto la canción de Pablito Lescano, porque, bueno, en todo caso, si fueras periodista, o en este caso, si sos comunicador institucional, no sos el centro del mundo, amigo. Pero segundo, sí sos parte de la comunicación institucional del gobierno. Luis, hace rato, es evidente. De hecho, el día anterior, Majul se dedicó a decir textuales del presidente sobre lo que piensa el presidente sobre esto. Me parece muy buena la definición, el vocero blue o el vocero offshore, como lo quieran llamar. Y bueno, ayer estaba muy ofendido porque le bajaron la nota con Martín Menem, lo cual lo que les pasa es que quedan expuestos.
Que es lo mismo que le pasó a Jonathan Viale cuando quedó expuesto que armaban las entrevistas. O sea, lo que les pasa es que son parte del gobierno, tampoco quieren quedar como unos boludos. Entonces los hace quedar expuestos. Fue como el día que Eduardo Feynman también se sumó a la operación que había empezado Jonathan Viale diciendo que a la nenita de 10 años que estaba en una movilización le habían gaseado los manifestantes. Después, cuando todos vimos que no había pasado eso, Feynman, enojadísimo, dijo: chicos, yo hago esto hace mucho, no me hagan quedar como un boludo. Porque después ustedes quieren que yo diga las cosas que ustedes quieren y ya la gente no me cree si me exponen así. Bueno, a Majul a veces le pasa eso, pero es parte de todo esto. Bueno, vuelvo a la cuestión electoral porque efectivamente en 2 semanas hay elecciones. Milei dice por todos lados que arrasa. Hace publicar encuestas de que arrasa. Y de hecho, lo voy a mostrar al final del editorial, el ministro de Economía Caputo dice que estamos en recesión, pero como van a arrasar dentro de 2 semanas, todo se va a acomodar. Bueno, ayer Milei volvió a hablar de fraude. Escúchenlo. Este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta única papel que el gobierno liberal emprendió y asumió cambiar para que las elecciones sean limpias. Van a usar un método que permite el fraude. No solo eso, van a usar voto cadena, van a usar la urna embarazada, los punteros van a comprar políticos y colegios, además hacen candidaturas testimoniales y tiran todo el aparato para tratar de torcer el rumbo que ya los argentinos de bien eligieron, que es el rumbo de la libertad. Hay mucho para comentar de este audio. Primero, algo que siempre señala Nico Lantos, y que de paso les vuelvo a recomendar su podcast Estado de Malestar, porque ahí está muy detallado y con mucha bibliografía, pero que es el desprecio de Milei por la democracia. Porque Milei está dispuesto a no reconocer resultados electorales que no sean los que lo favorecen. Sus referentes son Donald Trump y Jair Bolsonaro. Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, cuando perdió la anterior elección, no reconoció el resultado y se desató una jornada muy violenta. Ustedes recordarán ese tipo vestido de tipo de Jamiroquai entrando al Capitolio de los Estados Unidos. Lo mismo en Brasil, cuando Bolsonaro perdió las elecciones con Lula y no solo no reconoció el resultado, sino que intentó dar un golpe de Estado y asesinar a Lula. Bolsonaro estuvo en primera fila el día que asumió Milei. En primera fila, ¿se acuerdan? Frente al Congreso, primera fila, a Bolsonaro. Y de hecho, los equipos de comunicación de Bolsonaro, una parte importante, trabajaron también para la comunicación y las redes de Milei. Entonces, Milei es un tipo que está diciendo que va a haber fraude en una elección que organiza él. Porque el gobierno es él, vos decís, son en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero la logística de la elección es toda de Patricia Bullrich, ¿eh? Toda de Bullrich. Y una parte de la policía también. Entonces, ¿cómo puede ser que Milei diga que va a arrasar, haga publicar encuestas que lo dan ganador y después diga que va a haber fraude? La única explicación es una operación muy burda, pero la hacen al fin, que es, si gana, gana a pesar del fraude. Y las encuestas tenían razón, las encuestas que hace publicar, seguramente trabajadas por Juan Mayol, que es uno de los asiduos visitantes a Olivos, en las mismas reuniones que va Spagnuolo. Si pierde, es que hubo fraude. Entonces Milei no tiene en la cabeza aceptar una derrota. No lo tiene. Y eso es un problema para la democracia. La segunda cuestión es la de la boleta. Milei dice que se va a votar con una boleta que permite el fraude. Es la misma boleta con la que ganó Milei. La misma. Una boleta partidaria. Con la que ganaron peronistas, radicales, macristas, La Libertad Avanza, y que no ha tenido problemas. Y que la cambiaron a nivel nacional por la boleta única de papel, que sí va a tener problemas, que es mucho más fácil vulnerarla. En octubre vamos a votar con una boleta gigantesca, que tiene todas las listas en una misma boleta y que hay que ponerle una X a la que vos votás.
no solo no están haciendo campaña para explicar cómo se vota, sino que ahí sí un fiscal pillo, si le agrega una X en cualquier lado, no queda clara la voluntad del elector y se anula la boleta. Entonces no es una solución, es un problema la boleta única. Que además incluso fue más cara. Pero es preocupante que Milei a 2 semanas de la elección repita que va a haber fraude. Ayer Martín Menem, en su entrevista de la mañana, después recuerden, a la tarde se bajó de la charla con Majul, también dijo que esto era una operación electoral. A esta situación, Este escándalo. que ha escalado, me parece que es como solemos, o como ya hemos vivido durante todo este tiempo, se trata de una monumental operación a 2 semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Ocurrieron durante todo el 2023, previo a la llegada de la presidencia. Tenés que tener en cuenta que a fin de año o en octubre probablemente jubilemos una parte de la política, y eso genera muchísimas tensiones y, por supuesto, una monumental operación que quieren instalar. Bueno, vamos a lo que supuestamente dice Martín Menem es una operación. Lo que hay en concreto es un funcionario, exfuncionario ahora, porque lo echaron, Diego Spagnuolo, abogado de Milei. Ahora les voy a contar quién no se lo acercó a Milei. Abogado de Milei, que pasa los domingos a la noche con Milei en la Quinta de Olivos, íntimo del presidente, y en unos audios en los cuales, los que ya escuchamos, dice que hay un esquema de pago de coimas que va a Lule Menem y a Karina Milei. Audios que, les vuelvo a contar, nosotros los teníamos, decidimos esperar para publicarlos, y los publicamos cuando el presidente, en lugar de decir esos audios son mentira, o en lugar de decir voy a investigar la corrupción que hay en esos audios, echó a Diego Spagnuolo, que en esos audios, por lo menos en esos audios, él dice yo no tengo nada que ver, los que chorean son otros. Y el presidente, en vez de ir a buscar a los otros que chorean, lo echó a Diego Spagnuolo. Entonces el presidente le dio veracidad a los audios. Entonces ahí nosotros los publicamos. Y ahora aparecieron más audios, que los publicó Jorge Rial. Vamos a escucharlos. Préstenles atención, estos son un poco más limpitos, vieron que los otros son de otro día estos. Lo cual muestra también que Spagnuolo lo grababan sistemáticamente o se grababa él sistemáticamente, no sé, veremos, ahora les voy a contar las novedades de la causa judicial. Pero vamos a escucharlo a Spagnuolo, porque además empieza a nombrar a más funcionarios. Préstenle atención a este primer audio. Fíjate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó puesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No, esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda. Ya, la mía se hace la re pelotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo. Sandra es Sandra Petovelo, ex productora de Majul, ministra de Capital Humano, también una de las personas más cercanas a Milei. De hecho, ya que hablamos mucho de registros de accesos a Olivos, no solo visita mucho Olivos, sino que duerme en Olivos muchas veces. Aparece un horario de entrada y la salida al día siguiente. Todo esto es información pública, no vayan a buscar cosas raras. Es simplemente pedir acceso a información pública y nos mandan las planillas. Después hay que sentar el culo y revisar las planillas, pero está ahí. Y era, según Milei, la ministra intocable, la única que iba a tener caja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este audio Spagnuolo dice que Petovelo lo dejó expuesto y que Petovelo tampoco quería meterse con estos temas, que se hace la pelotuda, dice Spagnuolo. Quiero aclarar algo de los audios antes que lo pregunten o lo piensen. ¿Los audios están editados? Sí. Pero no
cortaditos, que eso habrá que ver. Evidentemente están editados porque hay alguien que decide filtrarlos en partes y decide filtrarlos en forma secuencial. Eso es una forma de editar. Entonces, ¿los audios están editados? Sí. ¿Significa que son mentira? Bueno, no. Porque de hecho las cosas que están en los audios las vamos confirmando por otro lado. Y van apareciendo. Y el propio gobierno le da verosimilitud con las respuestas que da y con las cosas que decide. Y estos audios lo que van a hacer es la pista, el indicio, para investigar todo este entramado de coimas que está investigando el juez Sebastián Casanelo y el fiscal Franco Picardi. Vamos a escuchar otra parte de los que publicó ayer Jorge Rial. Bajar de baja las pensiones es mi trabajo. A mí me dijeron que vos me venís... No, a mí me dijeron... No, disculpame. A mí, Federico, personalmente me dijo que vos venías a darme una mano. Si no, decime si me venís a dar una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo. ¿Y cuál es la diferencia? Y me dice, ¿viste? ¿Y cuál es la diferencia? Le digo, no, mirá, si no entendés cuál es la diferencia, no. Es al pedo que tengamos esta discusión, pero escúchame, yo acabo de llegar a un lugar donde me están esperando, así que nada, seguimos en otro momento. ¿Qué hace el flaco? Se puso a llamar a los correos, a correo argentino, a Andrani y a Oscar. Son las 3 empresas con las que voy a hacer yo la auditoría. Fuiste a pedir precio, a ver qué podían hacer, qué no podían hacer. Entonces, en medio de una negociación que yo estaba pidiendo, el flaco, ¡pompa!, se me mete. Hace poquito saqué una resolución, que la saqué yo del Andís, ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimiento a algunos CUTs que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUT no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiera sido una resolución de ellos. Pero ¿entendés? O sea, es todo un desmadre que se te meten en tu organismo, sin estar intervenidos, te intervienen. Ahí apuntaba a Sturzenegger, que, recuerden, publicó Raúl Colman ayer o anteayer, no recuerdo, que una de las cosas que le hicieron a Spagnuolo fue pasarle la motosierra a las áreas de auditoría. Por ende, frenar los controles que supuestamente querían hacer de los desmanejos. Hay más audios, ¿sí? En este caso menciona a Karina y menciona el caso de Ramiro Marra. ¿Se acuerdan de Marra? Marra era el hombre de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, tipo muy metido y muy del riñón de Javier Milei, que de repente lo soltaron, lo descartaron. Y escuchen lo que dice Diego Spagnuolo del caso de Ramiro. Sí, pero aparte de piedras que no se sabe por qué. Obvio, es lo único que les interesa. Yo no puedo creer, Lules Menem, ¿qué mierda tiene Karina, la puta madre? Falla la política en este gobierno. A mí Ramiro no me cae bien, pero no estuvo bien lo que hicieron. No se paga bien. No te paga bien el gobierno de Javier Milei. Bueno, efectivamente no, porque él, que repito, era un intimísimo de Javier Milei, apenas se conocieron los audios, lo rajaron. Lo rajaron. Veremos si declara. Hasta donde nosotros tenemos entendido, porque hay muchas versiones dando vueltas y todo eso, todavía no hay ningún dato sobre los teléfonos que secuestró el Poder Judicial. Tienen los teléfonos de Spagnuolo, tienen los teléfonos de la familia Kovalipker. La familia Kovalipker es la dueña de la droguería suizo-argentina, que es la señalada por Spagnuolo como la que habla con el resto de los proveedores y les dice, según Spagnuolo, ahora la coima pasó del 3 al 8%. Los hermanos Kovalipker, Jonathan y Emanuel, que viven en Nordelta, fueron allanados. Emanuel, que es el menor, se estaba rajando con el auto. Ayer fue indagado el jefe de seguridad de Nordelta, porque parece que lo estaba ayudando a rajarse. Cuando se rajaba tenía sobres
con $200.000 cash. Emanuel Kovalipker. Jonathan Kovalipker se presentó ayer en los tribunales. Todo esto está muy bien detallado en la nota que hoy publica Franco Misraji en El Destape. Y es una investigación en curso que va a traer mucho, sobre todo cuando vean los teléfonos. Por ahora no abrieron los teléfonos. Por ahora no abrieron los teléfonos. Esa es la información que tenemos en este momento. La otra cuestión es quién más del gobierno está involucrado en todo esto. Ayer, de paso, le agradezco a Pedro Rosenblatt y al equipo de Gelatina. Estuvimos ahí charlando con un montón de colegas sobre este tema. Y estaba Victoria De Masi, que es la biógrafa de Karina Milei. De paso, les recomiendo el libro de Victoria De Masi, que está muy bueno, y que conoce mucho el ecosistema libertario. Entre ella y Juan Luis González son, digamos, los dos biógrafos, uno de Karina y el otro de Milei. Y contaba que la persona que lo acerca a Diego Spagnuolo a La Libertad Avanza es José Luis Espert, que ahora es el candidato del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Y es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, un tipo muy importante en el gobierno. Y obviamente empezamos a revisar, y la cantidad de fotos que hay de Spagnuolo con Espert es alucinante, ¿eh? Vamos a mostrar algunas. Acá, festejo de cumpleaños. Miren el nivel de intimidad de Espert y Spagnuolo. Sigamos mostrando. Todas estas están publicadas en las redes de ellos. No había que conseguir ningún sobre corriendo en Palermo ni nada de esas cosas raras. Acá están tomando un cafecito, una birrita, no sé, no llego a ver en la mesa. Cafecito, ¿no? Cafecito. Bueno, Espert y Spagnuolo. Acá están de vuelta. Espert y Spagnuolo abrazados. Acá están de vuelta, manito en el hombro. Acá está, esto es el Instagram de Espert, comiendo sushi y tomando un vino. No llego a ver qué vino es, pero vino con, parece un Nicasia, ¿no? O un Gascón. Bueno, vino con sushi. Acá está con una chica que no sé quién es y que les está tocando el cuero cabelludo a ambos. Acá tenemos una juntada hermosa con Javier Milei, ¿sí? Y con otros candidatos, con Jimenita, Luis Rosales, Javier Milei, José Luis Espert. Les estoy mostrando todas fotos de Espert con Spagnuolo. ¿Tenemos más? ¿Llegamos hasta ahí? Bueno. ¿Qué tendrá que ver Espert en todo esto? Es una incógnita, pero ya lo vamos a encontrar, ¿eh? Ya lo vamos a encontrar. De hecho, seguramente por este vínculo estrecho entre José Luis Espert y Spagnuolo, estarán los chats en el celular de Spagnuolo si es que no los borró. Veremos. Esto se suma, quiero hacer un paréntesis coimero, si me lo permiten, porque todo el tiempo aparecen casos nuevos. Todo el tiempo aparecen casos nuevos. Por ejemplo, ayer en Futurock habló Daniel Del Curto, que es concejal en Berisso, ex Libertad Avanza, donde también le decían que tenía que poner guita. Mirá. Me dice, ¿y cómo fue? Ya le entró el dinero, ¿no? Sí, le entraron 68 millones de pesos al municipio. Está agradecido el secretario de gobierno. Bueno, ¿y qué arreglaste? Nada, ¿cómo que arreglé? Y no, en estos casos tenían que pedir el 10%. Y yo me quedé mirándolo al tipo, ¿viste? Como diciendo, perdón, con lo que gana un senador que pide el 10% de 68 millones serían 6.800.000. Si me quería meter en el trueque ese a mí, serían 3.400.000 para el tipo y 3.400.000 para mí, en ese caso que yo hubiese aceptado la coima. Una locura, es decir, una negrada total. Lógicamente le dije, no, yo no pido retorno y no me interesa, yo esas cosas no. No, dice, pero escuchame una cosa, ¿cómo se lo vas a regalar? Daniel Del Curto, concejal de Berisso, ex Libertad Avanza, charlando con nuestro colega Nico Fiorentino en Futurock. Ayer habló Viviana Aguirre, ex titular del PAMI de La Plata, aquí en El Destape. ¿Qué dijo? ¿Nos puede recordar el caso que usted puso en evidencia en el PAMI de La Plata? Sí, claro. Vos fijate que fui la primera
que denunció los casos de corrupción en Libertad Avanza, ya hace más de 1 año y medio. Bueno, a mí me habían entregado justamente para empezar a trabajar en PAMI, que para mí fue un orgullo muy grande, trabajar para los adultos mayores, que son tan vulnerables, porque en el momento que, antes que me dieran la gestión de PAMI, yo veía cómo se estaban peleando entre ANSES y PAMI, la Libertad Avanza. Yo decía, wow, ¿por qué se pelean tanto por PAMI? Después me di cuenta que era por la caja, justamente, de política, porque es una caja política. Y bueno, y ahí empecé a encontrar mucha corrupción con los geriátricos, con los medicamentos, en la parte social, en recursos humanos, bueno, en las prótesis, en las farmacias. Esta es Viviana Aguirre, ex titular del PAMI en La Plata, que además nuestro compañero Mariano Martín le preguntó por los audios, y atención que menciona a otro personaje más importantísimo de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. A mí no me asombró nada de lo que se decía en ese audio, porque de hecho es lo que yo presenté por escrito en el juez Ramos Padilla, y cuando fui a declarar. Claro, pero digo, lo mismo. ¿se repite algún personaje? El producido de lo que ustedes le señalaban como un eventual retiro de parte de una porción del presupuesto, como un retorno, si se quiere. Sí, claro. ¿Se sabía que iba a alguien en particular? Y a Sebastián Pareja, por ejemplo, nosotros respondíamos a Sebastián Pareja. Sebastián Pareja era el que se llevaba del 10% en adelante de todo, y además, por eso el $1.000.000 que a mí me estaba pidiendo Juan Osaba, que le dije, bueno, si es para la Libertad Avanza, como decís, dame un número de cuenta. Y él me dijo, no, Viviana, estos se ponen en un sobre y yo lo retiro una vez al mes. Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Van a quedar todos enchastrados. Espert, Pareja, Lule Menem, Karina Milei y obviamente Javier Milei. No hay forma de separar Karina Milei de Javier Milei. Imposible. Y sumo uno más, con el que hablamos hace un rato acá, pero me parece importante, que es Samuel Doichele. También, gente de la Libertad. Los 3 testimonios que vamos a escuchar ahora son gente de la Libertad Avanza. Gente que confió, que se sumó al proyecto político de Milei, que le dieron un cargo, uno concejal, otra titular del PAMI, en este caso un referente de la Libertad Avanza en la provincia de Misiones, que denunció que también estaban choreando guita en Misiones, obligando a los trabajadores del PAMI y del ANSES a poner el 10% de su sueldo en una cuenta privada a nombre de Cristian Brites, y no le dieron bola y encima lo están amenazando. Vamos a escucharlo un poco. ¿Qué cruce tuvo con los Menem? Y cuando, justamente por la denuncia penal, cuando era para presentar, como que no querían que presente, y después quería que llegue el mensaje a Karina Milei, porque los Menem acá en la provincia son como una pared, o sea, no hay como llegarle a alguien de nación sin pasar por medio de ellos. Entonces intenté hacerle llegarle a Martín Menem una nota, y bueno, ahí entre empuje y cosa acá, cosa allá, le entregué la nota, pero sé que nunca llegó, ¿no? Y la forma como me respondió, eso ya está en público, fue publicado ese video, ¿no? Entonces ya está demostrado que no son gente buena, ¿no? Es bravo. ¿Pero cómo le contestó Martín Menem? Estamos hablando de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Correcto, sí. Sí, ¿Y cuando yo le pregunté por el acuerdo que hay en la provincia, por la traición, porque acá en la provincia el presidente del partido no fue elegido por los misioneros, ¿sí? Fue puesto por Lule Menem y dice que por Karina, bueno, todo eso. Fue puesto por ellos, pero ¿qué pasa? Nosotros no elegimos a él de presidente, y cuando vimos ese caso de corrupción queremos cambiar de presidente del partido. Y no permiten, ¿viste? Y no permiten, entonces es cero burocracia, chao, ¿viste? A la miércoles ya pincha, ¿no? Entonces vemos que está todo manejado, y encima sabemos que tienen acuerdo con el gobierno acá en la provincia, ¿no? Entonces es más grave la situación todavía. Bueno, ahí estaba Samuel Doichele, que después nos contó que lo amenazaron, que lo están amenazando fuerte por decir todo esto, y que se lo dijo a Lule Menem, que Lule Menem le dijo, esto lo hacemos en todos lados, que Martín Menem no le dio bola y que lo corrieron de la Libertad Avanza. Lo que él dice que denunciaron es que la guita, repito, la guita puede ser que un funcionario político destine un porcentaje de su sueldo al partido político que integra. Eso no es ilegal. Lo hace voluntariamente, se hace con transferencia bancaria, se hace a la cuenta oficial del partido
y no hay ningún problema. El problema está cuando te obligan y encima la transferencia bancaria la haces a una cuenta privada, que es, según denunció Samuel Doichele, la de Cristian Brites. Cristian Brites, si entran a su cuenta de Instagram, tiene un montón de fotos con los responsables de La Libertad Avanza. Fotos con Martín Menem, fotos con Karina Milei, celebrando el jefe en Posadas. Entonces, son tantos los casos que se acumulan. Estamos repasando el Instagram de Cristian Brites. Y hay fotos de él, es el de anteojitos. Hay fotos de él con Karina Milei. Con Karina Milei. Entonces, esto ya se abrieron tantas. Y el tema es que, acá es la foto que él publica con Karina Milei. Acá está, mirá. Acá lo tenés. Qué rápido que es Fer Rombolá, muchas gracias. Y nuestro productor Juanma Romero. Acá lo tenés. Al hombre que están acusando en Misiones de recibir en su cuenta personal la guita de los funcionarios del PAMI de ANSES con Karina Milei. Y pone Cristian Brites, el jefe en Posadas Misiones, viva la libertad carajo, Leoncito. Están complicadísimos, amigos, muy, muy complicados. Y muy complicados además, con esto me meto con el tema, hasta acá fue Coimas. Ahora viene recesión. Y una pregunta también de por qué se metían tanto con el tema de discapacidad. ¿Por qué? Hay una cuestión, yo creo que hay que separar dos cuestiones. Una la cuestión ideológica y filosófica y otra la cuestión económica. La ideológica y filosófica es que son antiderechos. Porque no es la primera vez que alguien denuncia corrupción en áreas sensibles del Estado. Siempre contamos el caso del Plan Cunita, que le sacaron las cunitas a mujeres que no tenían para comprar una cuna y evitar el colecho que genera muertes de bebés. Con la excusa de la corrupción. Después no encontraron corrupción, pero les quitaron ese derecho. ¿Se habrán muerto bebés por colecho que no recibieron la cunita? Seguramente. ¿Por qué todo el tiempo denuncian corrupción en discapacidad? Como si alguien se quisiera robar una pensión de discapacidad. Y hay algo muy interesante, que es que yo me vi la entrevista completa de Fantino con Spagnuolo. Y Spagnuolo dice que es imposible que un puntero se choree una pensión por discapacidad. Según él, el choreo viene después en las prestaciones, pero no en la pensión. Entonces, ¿por qué bajan las pensiones si es imposible, según Spagnuolo, choreársela? Porque va directo, no hay intermediario. El Estado le da una pensión a una persona que lo necesita. ¿Por qué se las quitan? ¿Por qué hoy tenemos filas en la Andis pidiendo esto? Porque ellos creen que no hay derechos, que no tienen derecho las personas con discapacidad a que el Estado reconozca que tiene que otorgarles una ayuda, un derecho, para que tengan la misma vida que todos nosotros. Esa es la cuestión filosófica y política e ideológica. No creen que las personas con discapacidad tengan derechos, que los jubilados tengan derechos, que los maestros tengan derechos, que los científicos tengan derechos, que los trabajadores tengan derechos. No creen en eso. No creen en eso. Después está la cuestión económica, que hoy lo pone y lo recuerda nuestro compañero Javier Slucky, del equipo de economía del Destape, que dice, ¿por qué tanta desesperación? Porque el ajuste en discapacidad se lo pide el FMI. Mirá lo que dice el acuerdo técnico. Este mayor superávit, perdón, poneme de vuelta al tuit, perdón, Fer. Este mayor superávit se sustentará en controles mejorados de elegibilidad de las personas de discapacidad. A implementar ya, a fines de diciembre. Y pone el fragmento del informe del FMI donde está eso. O sea que no es que les preocupa la corrupción, porque los corruptos son ellos. No es que el problema son las personas que lo reciben, porque no hay puntero en el medio. Sino que encima se los pide el FMI. Ir a tocar ahí, en ese lugar tan sensible. Y por eso lo hacen. Y quiero cerrar con el tuit del ministro de Economía Caputo. Ahora lo vamos a hablar con Cande,
Pero esta semana una vez más el gobierno tiene que renovar letras, una vez más va a tener que dar tasas astronómicas, lo contó hace un rato, una vez más por tercera vez en un mes subió los encajes bancarios, esto es, bloqueó movimiento de dinero en los bancos, lo cual cuando vos bloqueás el movimiento de dinero generás una recesión. Y no lo digo yo, sino que lo escribió Caputo, porque contestándole a un tipo que es economista, pero es de derecha, que le preguntaba sobre estas tasas astronómicas que están dando, da toda una explicación, dice que nadie regala tasas en el mercado, bla, 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 y dice, en el caso actual nosotros creemos que esta suba de tasas va a ser transitoria porque las elecciones serán muy favorables a la libertad avanza. Esto es un tuit de Luis Caputo, el ministro de Economía. Por lo tanto, el alto riesgo político que hoy asigna al mercado, dado los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso, y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto, las tasas volverán a nivel al que vos y a todos nos gustaría verlas. Es decir, podría haber algún tipo de impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debería recomponerse rápidamente post elecciones. O sea, el ministro está reconociendo que esto va a generar un impacto en el nivel de actividad. De hecho, dice la palabra más arriba, represión, también reprimen, recesión. Siendo que las tasas son endógenas, una suba fuerte de las mismas durante un largo plazo de tiempo, ahí dice, sí te puede llevar a una recesión, perdón, porque estoy leyendo de lejos, porque implicaría que la percepción de riesgo seguiría siendo alta, lo que seguramente atentaría contra cualquier inversión en la economía real, más allá de que pueda fondearse con capital propio. O sea, el tipo dice que esto que está pasando te puede llevar a una recesión y dice que va a haber un impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero que se soluciona dentro de 2 domingos cuando ganen las elecciones. Elecciones en las que Milei dice que puede haber fraude y en las que los números no le están dando. Eso dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Qué está pasando? Repasemos, Cande, esto. El tema de los encajes, que por ahí parece muy técnico, pero ¿por qué el gobierno decide por tercera vez subir